Buen día niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Clay Castillo. El día de hoy, vamos a trabajar el curso de comunicación, ya que el día de ayer quedaron ahí algunas dudas pendientes en cuanto al último cuadro que yo presenté. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es adelantar la clase que tenemos mañana de comunicación y el día de mañana tendremos la clase que corresponde a principio de fe, que es la que nos tocaba el día de hoy. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder aclarar estas dudas que nosotros hemos tenido, acerca de lo que son los fonemas. Muy bien, porque me parece que lo que es la fonología, la fonética, sí la pudimos comprender muy bien, pudimos comprender la base. Bien, pero es importante que podamos comprender la función de los fonemas, que son las unidades básicas de la fonología, porque estas son las complicadas. Aquí está el tema complicado de lo que es la fonología. Y si no lo comprendemos, no vamos a poder desarrollar los ejercicios. A la vez, yo voy a explicar el cuadro y continuando a eso, vamos a iniciar la clase de lo que es el análisis fonológico. De esa manera nosotros vamos a terminar ya el tema de lo que es fonética y fonología. Por lo que yo necesito que estemos muy atentos. Bien, si hay alguna distracción por ahí, evitarla. Bien, porque basta una cosa que no escuchemos bien para hacer de que ya los conceptos que yo les estoy brindando no se puedan comprender. Muy bien, entonces yo voy a tratar de usar ejemplos y todo ello para poder aclararles este caso de lo que son los fonemas y qué función tienen. Ahora, como ya no es una transmisión, entonces ya no nos vamos a distraer, ya no se va a quedar en negro en la pantalla como en algunos casos les sucedió a algunos de ustedes y todo ello. Así que separen todo lo que les distraiga en este momento y vamos a empezar. Entonces, les recuerdo lo siguiente. Los fonemas son aquellos sonidos, tengamos en cuenta eso, sonidos que se crean en nuestra mente por medio de la lengua, o sea, del habla. Perdón, por medio de... que se crean en la mente, que se crean en la mente por medio de la lengua, ¿bien? Para luego materializarlos por medio del habla. Bien, entonces esos son los fonemas, son los sonidos que se crean en nuestra mente. Tengamos en claro eso, nuestra mente. Los fonemas no son sonidos materiales, son sonidos que están aquí en nuestra mente, bien, que pertenecen a la lengua que nosotros normalmente hablamos, que es el castellano. Bien, ahora existen fonemas vocálicos y existen fonemas consonánticos. Aquí no tenemos que hacernos bolas, porque nosotros ya sabemos que cuando hablamos de vocálicos nos referimos a las vocales, las cuales son 5. Y cuando hablamos de fonemas consonánticos nos estamos refiriendo a las consonantes. Bien, que ya son todas aquellas letras del alfabeto que no pertenecen a las vocales. Bien, ahora, quiero explicarles lo siguiente. Bueno, aquí tenemos el cuadro que íbamos a explicar el día de ayer. Tal vez el cuadro es un poco confuso, por lo que yo voy a aclararles de una manera más sencilla lo que significan los fonemas. Y ojo, quiero que esto quede aquí. No lo voy a escribir porque les va a quedar muy claro fácilmente. Cuando hablamos de grafemas o grafías o letras, es lo mismo. Tomémoslo como que es lo mismo. Sin embargo, recordemos que estamos hablando de un tema en la que lo principal es enfocarnos en los sonidos, no en la escritura. Cuando hablábamos hace un tiempo, iniciando el primer bimestre de la ortografía, allí teníamos que trabajar lo que es la forma de escritura. Aquí no, aquí estamos hablando de los sonidos que emiten las palabras que nosotros articulamos. Bien, entonces eso debemos tenerlo muy en cuenta. Ahora les explico algo. Cuando hablamos de fonemas, es como cuando en matemáticas hablamos de una variable. Por ejemplo, en matemáticas ustedes han aprendido de que cualquier número es igual a X. O sea, si a mí no me dan un número y me dicen haya tal número, ese número es igual a X. Bien, o ya sea puede ser igual a Y o puede ser igual a P, pero usamos una variable.
Por ejemplo, x puede ser igual a 1, x puede ser igual a 2, x puede ser igual a 3 y así hasta el infinito. Puede ser cualquier número. Bien, entonces x es la variable que nosotros usamos para reemplazar un número dentro de las matemáticas. Algo parecido sucede con los fonemas en lo que es el lenguaje. Bien, lo que es ya comunicación. Aquí tenemos, por ejemplo, los fonemas vocálicos. Y quiero que lo relacionen un poquito con el ejemplo que les acabo de dar hace un momento. La A, por así decirlo, es la variable que representa la letra A. Bien, cuando nosotros estamos hablando de separación fonológica. Yo les digo, chicos, sepárenme la palabra tal de forma fonológica. ¿Qué uso yo? Uso estas variables que están aquí. Bien, estas que están encerradas en barras. Pero no vamos a usar la palabra variable. Vamos a usar la palabra fonema. Porque esos son fonemas. Bien, entonces el fonema, ¿okay? Como les estoy indicando, tomémoslo como si fuera una variable en matemáticas, pero aquí es fonema. El fonema, este fonema de aquí, representa a la vocal A, cuando nosotros estamos reemplazando, ¿okay?, las letras por fonemas. El fonema E representa a la E, a la vocal E. El fonema que está encerrado aquí entre barras, con una I, representa a la I y a la Y. Pero ¿cuándo representa a la Y? ¿Cuándo representa a la Y? Que nosotros también conocemos. Aquí nos está indicando cuando la Y suene como I en las palabras. ¿Ok? Entonces, en algunas palabras se usa la Y, pero a la hora de expresar la palabra, la Y suena como si fuera una I. Bien, porque recuerden, nos estamos enfocando en el sonido. La Y suena como una I. En ese caso, para reemplazar la Y en la palabra, se usa este fonema. Bien, aquí está el fonema de la O, el fonema de la U y el fonema de la W. Ahora, aquí también quiero indicarles algo, aunque no lo escribí ahí. Bien, pero ustedes luego lo van a escribir ahí al costadito de la W. Cuando la U, o el fonema este de la U, que está encerrado entre barras, representa la W. Aparte de representar a la U, que ya es la vocal directa. Cuando representa la W, la representa cuando la W, o la W, o la W, como ustedes la conozcan, suena como una U en la palabra. Bien, entonces nosotros debemos enfocarnos en el sonido. Cuando yo les diga a ustedes, chicos, separen las palabras fonológicamente, tenemos que enfocarnos más que todo en el sonido de la palabra. Bien, entonces si yo veo que hay una palabra por ahí escrita con Y, pero la Y suena como I, entonces ¿con qué represento la Y? La represento con este fonema, perdón. Y si yo por ahí veo alguna palabra que lleva W, pero la W suena como una U, entonces la represento con este fonema. Bien, aquí ya hemos acabado con lo que son los fonemas vocálicos. Ahora pasemos a conocer a los fonemas consonánticos. Los fonemas consonánticos son los siguientes. Este fonema, que parece un óvalo, un círculo con una línea en medio, como un 8 muy redondo, bien, es el fonema que se usa para representar a la C y a la Z. Bien, porque la C y la Z tienen sonidos muy parecidos en algunas palabras. Por ejemplo, cuando yo digo cerrar, cerrar. Si yo escribo la palabra con Z, ¿también sonaría así? ¿Cerrar? Sí. Recuerden que nos enfocamos en el sonido. Profesor, no, es que cerrar no se escribe con Z. No, chicos, no, ahorita no estamos hablando de escritura, estamos hablando de sonidos. Entonces, si yo, por ejemplo, la palabra cerrar, que se escribe con C, le reemplazo la Z, entonces, ¿sonaría también así? Como cerrar. Sí. En ese caso, y en esos casos, nosotros usamos este símbolo de aquí, este fonema, para representar a la C
y a la Z en las palabras. Bien, este es el fonema que representa, este de aquí es el fonema que representa a la B, a la V y también a la W. Profesor, pero hace rato había la U también representa la W. Ya, representa la W cuando la W suena como una U. En este caso, la B representa la W cuando la W suena como una B en la palabra. Si nosotros vemos que hay una palabra, o escuchamos, o leemos y pronunciamos una palabra que lleva W, pero la W suena como una B en vez de una U, entonces ¿yo qué voy a usar? ¿Qué fonema voy a usar para reemplazar la W? Uso este fonema de aquí. Bien, este fonema de aquí, bien, es el fonema de la Che, pero aquí le falta algo y ahorita yo lo voy a solucionar. Espérenme un ratito porque aquí le falta algo y yo voy a usar algo de aquí. Voy a copiar esto de aquí, ya, para no confundirlos. Aquí, este es el fonema de la Che. Ok, listo, ya estamos aquí de nuevo. Entonces, esta C que está encerrada en barras con esta pequeña cuña, muy bien, una cuña como una coronita que lleva ahí encima de ella, esto de aquí representa a la Che en las palabras. Cuando nosotros, por ejemplo, tengamos alguna palabra que lleva Che, la Che la vamos a reemplazar ¿con qué fonema? Con este fonema. Bien, con este fonema. Reemplazamos la Che. Entonces, esto no es para la C es esta. Bien, y más adelante veremos qué otro fonema también se usa para la C, pero en otro caso. Bien, pero este es el fonema que siempre se usa para la Che. Bien, ahora, este de aquí es el fonema de la D, el fonema de la F y el fonema de la G. Cuando ustedes vean que hay el fonema representa una sola letra, no hay ningún problema, porque inmediatamente yo veo esa letra en la palabra y lo reemplazo por el fonema que corresponde. Pero sí debemos enfocarnos en estos fonemas que reemplazan a varias letras. Bien, allí sí hay que prestar mucha atención. Bien, ahora vamos entonces con los otros fonemas consonánticos. La H, por ejemplo, la H es muda. La H en las palabras es muda, normalmente no se escucha. Por esa razón se representa con estas dos rayitas. Eso quiere decir de que la H no tiene fonema. Entonces, cuando yo encuentre, por ejemplo, en la palabra que estoy leyendo o pronunciando una H, simplemente no tiene fonema. Entonces hago como si no exista. Y yo continúo colocando el fonema que corresponde a la letra que le continúa. Nada más. Entonces, para la H no hay fonema. Ahora, la X. La X es el fonema, esta X entre barras, perdón, es el fonema que representa a la J. No a la X, sino a la J. Entonces, este fonema, que es una X entre barras, representa a la J y también a la G. Profesor, pero la G tiene su propio fonema. Hace un momento lo vimos, aquí. ¿Ven? Aquí está el fonema de la G. ¿Y por qué nuevamente aquí? Bien, yo les voy a indicar algo. La X, o este fonema de aquí, esta X encerrada en barras, que es un fonema, representa la G, escuchen aquí, solo cuando la letra G está acompañada inmediatamente después de la vocal E o la vocal I. Bien, entonces cuando la G está acompañada inmediatamente con la vocal E y la vocal I, entonces se representa con la X. ¿Ok? Por ejemplo, en la palabra genial. ¿Y por qué? Porque en la palabra genial, a la hora de decir genial, la G no suena como una G en sí, suena como una J. ¿Ok? Una J, genial. Si yo reemplazo la G por la J, ¿seguiría escuchándose así? Genial. Sí, es por el sonido. Sin embargo, aquí, con esta G, se usa normalmente cuando las palabras están escritas con la A
Después de la G se coloca la A, la U o la U o la O. Por ejemplo, gato, gato. ¿Suena como J? No suena como J. Suena como una G. Muy bien, el sonido de una G normal. Bien, sin embargo aquí sí suena la G como una J. Por eso aquí les he indicado bien. Solo cuando la letra G está acompañada inmediatamente después de la vocal E o la vocal I. Otro fonema que es un poco complicado es el fonema que tiene una K encerrada en barras. Porque este fonema encierra 3 letras. La K, la C y la Q. Profesor, muy bien, nuevamente. ¿Por qué la C si la C ya tiene su propio fonema? ¿Y por qué aquí la Q le escribe con una U, acompañado con una U? Les explico muy bien. C, les indicaba hace un momento, aquí, en esta parte de aquí, que este fonema representa a la C y a la Z cuando tienen ese sonido. Cuando la Z en el sonido podría reemplazar a la C. Por ejemplo, cerrar, como una serpiente, ¿no? Cerrar, ese sonido, ¿no? Pero la K o esta K entre barras representa a la C cuando la palabra C suena como una K en las palabras. Por ejemplo, carro, carro. Si en la palabra carro yo quito la C y coloco la K, ¿el sonido será igual? Será igual. Carro. Bien, entonces, por esa razón, la K en estos casos representa también a la C. Entonces, si yo en la palabra carro, ¿cuál será el fonema de la C? Este que está aquí, este círculo redondito con una intersección en medio, ¿o será este de aquí? Este de aquí, porque la C no tiene un sonido como de una serpiente, no, tiene un sonido como una K, carro, ¿bien? Este de aquí es el fonema de la L, y este de aquí, esta L con un ganchito acá abajo, es el fonema que corresponde a la doble L, o a la L, como algunos conocemos. Ahora, me había olvidado de algo, y tal vez usted me está preguntando, ¿y la Q, profesor, la Q? Ya, en la fonología, la Q siempre se escribe acompañada de la letra U, ya que en este caso, la U pasa a ser muda. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, a ver, mencionen la letra Q. Q. Mencionen la letra Q. Ya. ¿Cómo suena? Como si estuviera acompañada con la U, ¿cierto? Y en las palabras normalmente se escribe acompañada con la U. Queso, por ejemplo, ¿cómo se escribe queso? Se pone la Q y la U. Pero la U suena, la U tiene sonido, no tiene sonido. Bien, entonces al no tener sonido, la U pasa a ser muda. Entonces, esta K de aquí, este fonema que tiene una K entre barras, también representa la Q en ese caso. Bien, entonces cuando nosotros veamos una palabra como queso, en que la Q va acompañada de la U, pero la U no suena, la U no tiene un sonido, entonces usamos este fonema de aquí, la K. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la palabra queso, si yo quito la K y la Q y también la U, ¿no? Que acompaña la Q para crear el sonido, y pongo la K, pongo K, E, S, O. K, E, S, O. ¿También sonaría como queso? También sonaría como queso. Es por esa razón de que debemos enfocarnos en esto. Entonces nosotros, como ya nos hemos dado cuenta, tenemos que enfocarnos más en el sonido. Y aquí es lo complicado. Yo no les estoy diciendo, chicos, es fácil. Tenemos que escuchar este video una, otra, 3 veces tal vez, pero ya ir aprendiendo un poquito más, entendiendo un poquito más y a la vez practicar. A ver, tenemos que escuchar. Si yo hablo de escuchar, no se enfoquen a leer. Lo que están leyendo, pronúncienlo. Si yo les pongo la palabra queso, no lean la palabra queso simplemente. Díganla. Queso. ¿Cómo suena?
¿Con qué yo lo podría reemplazar para que siga sonando igual? Queso. Bien, en eso yo quiero que se enfoquen. Y estos fonemas, y con algunas especificaciones que yo les he puesto, lo van a copiar también. ¿Para qué? Para que ustedes puedan saber. Porque aquí en vez de K debo poner el fonema de la C, perdón, el fonema del círculo con la rayita, y por qué aquí no pongo el círculo del fonema con la rayita para la C, y por qué tengo que ponerla acá. Es algo complicado, nos mareamos, ¿bien? Pero para ello debemos escuchar bien. Para que se haga fácil debemos escuchar el sonido que nosotros estamos emitiendo y se va a hacer mucho más fácil. Entonces es ligeramente fácil a la hora de que ya nosotros comprendemos y nos enfocamos más que todo en el sonido que en la lectura o en las letras o cómo se escribe y todo ello. Bien, no estamos hablando de ortografía, estamos hablando de fonética y fonología. Bien, a ver, permítame un momento, vamos a continuar. Ahora, les voy a hacer, aquí tenemos más fonemas, perdón, me había olvidado. M. Este es el fonema de la M, bien, y este es el fonema de la... A ver, aquí vamos a cambiar esto porque esto va aquí, ya, listo. A ver, vamos a ir más rápido aquí. ¿Dónde está? Aquí, ya. Veamos. Ya yo me estaba olvidando, todavía nos faltan varios fonemas. Bien, me emociono, chicos, me emociono. Ahora, aquí tenemos el fonema de la M, que simplemente representa la M, el fonema de la N, que representa la N. Este es el fonema de la ñ. Es parecido, siempre y cuando que esté encerrado en barra, ¿cierto? Pero es parecido, pero no es como una serpiente. Lo que está arriba de la N no es una serpiente para que suene como ñ, es como una cuña, como hace un momento vimos en otro fonema, es una cuña, ¿bien? Es como una coronita, como una B pequeñita que lleva ahí. ¿Okay? Este es el fonema que representa, a la ñ. Este es el fonema de la P, muy simple. Este es el fonema de la R. Aquí sí les especifico algo. Cuando este es el fonema de la R, o de la R, como quisiéramos llamarlo. Cuando la R o R suena simple y suave. Suena simple y suave. Por ejemplo, caro. Mamá, eso está caro. Costoso, ¿no? Caro. La R tiene un sonido simple y suave. Muy bien, no es un rrr, carro. No, es simple y suave. Bien. Ahora, sin embargo, aquí tenemos otro caso. Tenemos esta R acompañado de esta cuñita. Nuevamente otro fonema con este símbolo arriba. Este símbolo en la R, todo esto pertenece al fonema que representa a la R o a la R cuando suena remarcada y continua. Por ejemplo, carro, carro. Bien. Entonces, en algunas palabras en que la R suena remarcada, se coloca doble R, como en el caso de carro. Pero hay en otras palabras que también suena así, remarcado y continuo, pero solo se coloca una R. Pese a ello, sigue sonando de forma remarcada. Acá tenemos también el fonema de la S, el fonema de la T y el fonema de la Y. Bien, o sea, de la Y. Este es el fonema de la Y cuando la Y suena como Y. Por ejemplo, yo. La Y suena como una Y, como lo que es. Sin embargo, hace un rato veíamos que la I, el fonema de la I, se usa también para la Y o para la Y, cuando la Y o la Y suena como una I. Bien, eso debemos tenerlo claro. Yo sé que tal vez, porque he ido de forma continua enseñando cada uno de estos fonemas, por ahí algo no ha quedado claro.
Pero yo sé que si ustedes vuelven a ver el video otra vez para poder ir comprendiendo, va a ser mucho más fácil. A la primera es difícil a veces comprender todos los conceptos, pero vayamos enfocándonos fonema por fonema y nos vamos a dar cuenta. Ahora, profesor, usted hace rato nos estaba hablando de reemplazar. Bien, reemplazar. ¿Por qué? Porque todo lo que les estoy enseñando ahora, todo esto de los fonemas, por qué suenan así, cuándo se reemplazan con tal, es para que ustedes puedan aprender a separar fonológicamente las palabras.